quiero compartir con ustedes un mensaje muy interesante que a través de la vida de esta personalidad nos identificamos bastante con ella. Hay dos personajes muy mencionados en la Biblia en el principio del reinado del pueblo de Israel. Nos habla de Samuel y nos habla también de David, y es un contraste muy marcado y de una manera figurada o representativa. Cada uno de ellos representa algo en nuestra vida, la parte espiritual y la parte carnal, donde constantemente nosotros lidiamos con nosotros mismos de dos pareceres, donde es un jaloneo, donde es una batalla constante. El capítulo 5 del libro de los Gálatas o del libro de Gálatas nos habla en el verso 16 que el espíritu pelea contra la carne y la carne contra el espíritu. ¿Estamos? Y ambos luchan por imperar para que el otro no logre imponer, sino que aquel que quiere hacer su propia voluntad logre tomar el dominio. Y el hablar de la personalidad de David, pues es la parte espiritual, porque este hombre se guió conforme al corazón de Jehová. Pero el otro personaje del cual quiero compartir con ustedes trata de Saúl, el primer rey de Israel. Quiero pedirles ahora sí, de la manera más atenta y con todo el respeto, si se pueden poner de pie, si son tan amables, se los voy a agradecer. En el nombre de Jesucristo, el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Voy a leer algunos versículos en el mismo capítulo, pero están salteados, y me gustaría que pusiésemos todos mucha atención. Lo tenemos a la vista. Dice así de la siguiente manera: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? El versículo 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El versículo 19 al versículo 23, que es la parte más relevante del mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, dice así: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestras familias en millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí, él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Tome su asiento, por favor, en el nombre de Jesucristo. Tenemos a la vista la porción bíblica. Ahí manténgala, por favor, si es tan amable. Hoy voy a tratar de ser más
explícito y más directo, ya que amerita el momento por el cual estamos atravesando o viviendo. Se ve mucha ausencia de hermanos que lamentablemente no pudieron acudir a los santuarios o a los templos para ir a adorar a Dios y presentarse delante de Jehová. Muchos de ellos brillan por su ausencia, aunque han recibido de parte de Dios un llamado tan importante como el llamado que recibió Saúl, un joven que lamentablemente parecía ser que su testimonio no era muy grato ante los de afuera y también ante la familia, aunque poseía una personalidad muy atractiva. Nos dice la Escritura que era un hombre de gran estatura, el más alto del pueblo de Israel, le llegaba a los hombros. Así es de que el atractivo de este personaje llamado Saúl, este joven, era muy apuesto y eso lograba en cierta forma que la gente lo volteara a ver. Pero el pueblo de Israel en ese tiempo demandó a Jehová que pusiesen rey sobre todo el pueblo. El pueblo de Israel quería ser como las demás naciones. Lamentablemente el hombre, cuando no tiene los pies sobre la tierra y cuando el hombre por la gracia de Dios tiene el conocimiento de ese Dios omnipotente, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que suple todas las necesidades, cuando alguien no está bien conectado de lo que realmente es Dios, empieza a ver hacia los lados y empieza a querer tomar una copia de este mundo. En pocas palabras, quiere ser como el mundo es. Si usted se fija, aún ahorita en la juventud viene una moda, pasa detrás esa moda y viene otra moda, y la gente o los jóvenes quieren poseer la personalidad de ciertas personas que tienen una figura pública o que ha creado una fama en el campo de la música o de la actuación. Una vez que ve a través de los medios a ese hombre o a esa mujer, quiere vestir como él, quiere parecerse a él. Y lamentablemente, cuando se desconoce el trasfondo de esas personalidades, pues tristemente está deseando algo que es nocivo para su vida. Leía por ahí un comentario de una niña que pedía a su padre que le comprara unos patines nuevos que habían salido al mercado al momento. Cuando su padre escuchó la demanda o la petición de su hija, el padre le dijo: mija, ¿qué caso tiene que te compre patines si ahí tienes unos patines? Sí, pero es que los patines que tengo no tienen la función de los nuevos patines que están saliendo y son mejores que los que tengo yo guardados allí en mi buró. Cuando aquel padre cedió a la demanda de su hija, le compró los patines. La hija, encantada al ver en aquel paquete los patines, rápidamente abrió la bolsa, sacó los patines y se puso los patines y salió a la calle, a la orilla de la banqueta, resbalándose o haciendo uso de los patines, dándose un paseo. Pero llegando a la esquina, tuvo un resbalón aquella niña y se golpeó en la cabeza.
que le provocó caer en estado de inconsciencia. La llevaron rápidamente al hospital y esa misma noche la niña perdió la vida. Algo que ella había pedido, algo que ella había demandado, de ver lo que los demás traían, ella lo quería estrenar y poder experimentarlo. El pueblo de Israel demandaba al rey como las demás naciones, y el capricho de ellos empedernido, Dios cedió ante la demanda y hizo el llamado de este personaje llamado Saúl para que él encabezara como príncipe sobre el pueblo de Israel. Lamentablemente, el pueblo de Israel no había valorado que el mismo rey que ellos tenían antes de aparecer Saúl en escena, no había necesidad de un rey terrenal, de una figura pública, de alguien que los representara físicamente ante el pueblo y ante las demás naciones. Voy a hacer mucho énfasis en la personalidad de Saúl, no tanto en su personalidad física, sino que voy a hacer énfasis en la personalidad del interior de este joven que Dios había escogido, le había llamado por parte de Samuel, cuando en ese momento o en esas horas Saúl se disponía en buscar las asnas o las burritas o los burritos de su padre que se habían extraviado. Pero por ahí quien acompañaba a Saúl en la búsqueda de esas burritas llegaron casi cerca de la casa del profeta llamado Samuel y le dijo a Saúl: vayamos a la casa del profeta, quizás él nos pueda decir dónde se encuentren las asnas que andamos buscando. Quiero que vea algo tan interesante, porque todo del capítulo 8 al capítulo, podríamos decir 15, nos habla bastante respecto a la personalidad de Saúl. Realmente, cuál era su forma de pensar, cuál era su forma de actuar, cuál era su mentalidad, cuál era su comportamiento en sí, de quién se trataba, a quien Dios le había hecho un llamado para que él encabezara sobre todas las tribus del pueblo de Israel. Cuando aquel muchacho le dijo a Saúl: vayamos y entremos a la casa del profeta, Saúl no quería llegar a la casa del profeta. Sabía de antemano que en aquel entonces los profetas, hasta cierto punto, él lo veía como algo no muy agradable, por cuanto los profetas incomodaban con sus profecías, con sus predicciones. Y el presentarse Saúl ante el profeta, sentía en cierta forma que su corazón estaba tan desnudo y que de un momento a otro el profeta podría decirle algo que tenía que ver con cosas muy personales o muy privadas de su vida. Por eso es el motivo, la razón por las cuales mucha gente no quiere hablar a veces con ministros, con pastores, con evangelistas, porque tienen un concepto respecto a estos canales de bendición que Dios llamó para que el nombre del Señor fuese glorificado y para que fuesen la expresión de Dios a la gente o al pueblo. Yo quiero que veamos, pero aún se dio Saúl, y cuando entró Saúl y aquel muchacho, ya tenía Samuel de parte de Jehová bien informado quién sería el que encabezaría sobre Israel. Cuando entró Saúl, rápidamente lo identificó Samuel y puso la mesa para tener un
convivio en ese momento y pasar un rato agradable. Una vez que terminaron de comer, entonces fue cuando le aventó o le dio el mensaje Samuel a Saúl. Le dijo: sabes que Jehová te ha escogido sobre príncipe sobre su pueblo. Parecía ser que la noticia que había recibido en ese momento Saúl no le había caído del todo el 20. El convivio estuvo muy bien en cuanto a la relación social en ese momento, en cuanto el conviviado que tuvieron fue muy atractivo, fue muy relajante, fue muy especial, inclusive creo yo y me atrevo a decir que se despejó en ese momento en cierta forma de una presión por la cual se encontraba de encontrar las asnas, pero nunca se imaginó que Dios lo llamaría a desarrollar un trabajo tan importante dentro del pueblo como usted hoy en esta tarde. Jamás se imaginó usted que un día iba usted a estar aquí alabando y glorificando y exaltando el precioso nombre del Señor. Nunca se imaginó usted que Dios lo llamaría para que formara parte de una grande bendición de parte de Dios y fuese un conducto de parte de Jehová para llevar esa bendición al que lo necesita. ¿Cuántos alabamos y glorificamos el nombre del Señor? Por ello nunca me imaginé yo que Dios me iba a llamar, nunca me imaginé que Dios me haría este llamado a desarrollar un trabajo tan importantísimo. Quiero que vea a través de la escritura, porque una vez que lo unge Samuel a Saúl con aquella derrama de aceite que corrió sobre todo su ser, en ese momento recibió un ungimiento Saúl, donde eso constataba de que ahora Saúl no era cualquier personaje en el pueblo, no era cualquier ciudadano, no era cualquier individuo, pues ahora se había convertido en el príncipe de Israel. Quiero decirle una cosa: el que Dios le haya llamado a usted es una grande bendición, y ahora no es cualquier persona, no es cualquier ciudadano, no es una persona secular, ahora es un hombre, una mujer que ha sido llamado para que el nombre del Señor sea glorificado en su vida. Quizás no ha entendido del todo el llamado de parte de Dios, el por qué usted se encuentra en estos altares alabando y glorificando el nombre del Señor. Entre muchos amigos, pastores y ministros y hermanos en Cristo que tengo una relación muy cercana, me han dicho: oye, hermano, qué extraño, esto es algo que aún no me puedo yo explicar, que la mayoría de los que encabezamos un trabajo de esta naturaleza tenemos un pasado muy complejo, tenemos un pasado feo, un pasado oscuro, un pasado triste, un pasado degradante, y el darme cuenta ahora lo que soy de parte de Dios y donde me encuentro, aún todavía no me puedo explicar qué grande es el amor de Dios, cuán grande es la misericordia del Señor. Pero yo quiero que vea, porque yo leí 3 partes de la escritura. Leí el versículo 1 del primer libro de Samuel, del capítulo 10, y me brinqué al versículo 6 del mismo capítulo 10, donde ahora vemos la aprobación divina de parte de Dios en la vida de Saúl, que antes de ello le había dicho Samuel que una vez que él se retirara de ese lugar, para prueba, para evidencia, ocurrirían 3 señales muy fuertes donde él se daría cuenta que el ungimiento que él había tenido era de parte de Jehová, pero que en la tercera señal él se daría por confirmado que realmente el llamado que Dios le había hecho era un llamado completamente muy de parte de Dios.
aprobado por parte de Dios. Así es de que la última señal le dijo: te vas a encontrar una compañía de profetas que vienen del lugar alto. Ha de saber que en aquel entonces había escuela en el pueblo de Israel de profetas. Eran instruidos aquellos jóvenes que eran hijos de profetas, que tenían un llamado de parte de Dios a moverse en otras esferas de conocimiento, de revelación divina. Y cuando se encuentra Saúl esa compañía de profetas que vienen del lugar alto con toda clase de instrumentos, le dijo: Samuel, vas a ser tomado por parte del Espíritu Santo y vas a empezar a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y no solo eso, cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, serás mudado en otro hombre. En pocas palabras, vas a poseer otra personalidad. ¿Cuántos alabamos y glorificamos el nombre del Señor? Porque Dios confirma el llamado. Todos aquellos que han sido poseedores del Espíritu Santo, alabe y glorifique el nombre del Señor. No es menos que la aprobación divina de parte de Dios, de que su reinado ha sido confirmado espiritualmente, porque la Biblia me dice que nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio. Y el capítulo 1 versículo 9 del libro de Apocalipsis nos dice que somos reyes y somos sacerdotes. Y si usted ha tenido ese llamado, alabe y glorifique el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Parecía ser que las cosas marchaban de una manera favorable, pero quiero hablar de la otra, del contraste de la moneda de Saúl, que es la parte en la cual creo que nos identificamos más que la primera. Cuando nosotros hablamos de cosas gratas, de cosas especiales que nos hacen sentir de maravilla, el oído siempre está dispuesto en escuchar cosas que nos hagan sentir bien. ¿A cuánto les gusta oír cosas que les hagan sentir bien? A todos nos gusta que las cosas que escuchamos traigan algo especial y nos hagan sentir de una manera muy cómoda. Pero en esta ocasión quiero ver ahora la otra parte del capítulo 10, del versículo 19 al versículo 23, porque al pueblo se le tenía que notificar que ya Dios se había proveído de rey, que ya Dios había escogido a alguien dentro del pueblo para que encabezara como príncipe sobre todas aquellas tribus o aquella nación de Israel. Así es de que Samuel se presentó ante el pueblo e hizo un llamado y le dijo a todas las tribus que se presentaran juntamente con todas sus familias, porque ellos lo que habían demandado, Dios había contestado. Pero antes de presentar a este personaje llamado Saúl, hizo una advertencia que ellos habían pedido rey y que no era la voluntad de Dios, pero que ellos se habían encaprichado en que ellos querían ser como las demás naciones, en que ellos querían ser como los demás pueblos que tenían a alguien quien nos representará. Así es de que en pocas palabras Samuel le dice: van a tener rey no por parte de Dios, no porque esto haya nacido en el corazón de Dios, porque ustedes así lo han querido, así lo han demandado. Pero quiero decirles una cosa, que desde la salida de Egipto, Dios siempre ha sido nuestro rey. Desde la salida de Egipto, Dios siempre nos ha proveído hasta el presente. Desde los momentos más difíciles, más críticos, de aflicción, de apuros, Dios ha sido nuestro sostén. Así es de que ustedes están pidiendo rey y rey les va a dar Dios en este momento. Pero quiero que vea en el nombre del Señor Jesús, porque cuando llama a las familias, a todas las tribus que estén presentes para que conozcan a quien Dios había escogido, llama a la tribu de Benjamín, porque de la tribu de Benjamín
se había prohibido Dios para sacar a ese príncipe. Y una vez que habló a las familias e hizo que se presentara aquella familia la familia de Saúl, pero Saúl no estaba allí. Quiero que vea algo tan interesante en el nombre del Señor Jesucristo, porque era un momento tan especial, un momento tan efusivo, tan motivador, un momento que podríamos decir que quedaría sentado en la historia. Pero el protagonista principal de ese evento, puedo decirlo en punto de vista humano, no hizo acto de presencia, refiriéndome a Saúl, quien era el que iba a encabezar como rey. No se presentó en dicha ceremonia, sino que él se ocultó. Y es de aquí yo quiero que vea algo usted tan interesante, porque aquí surgen muchas interrogantes y podríamos decir cuáles serían los motivos, cuáles serían las razones por las cuales Saúl no se presentó al momento que se le había demandado de que él, de parte de Dios, había sido escogido para rey. Su presencia era de suma importancia en esa ceremonia, pues el profeta, quien presidía aquella ceremonia, aquella asamblea, hermano, él pensaba que Saúl estaba ahí. Él pensaba que Saúl, hermano, estaba entre la familia de Matrix. Fíjese bien, hermano, porque aquí es donde yo quiero que vea. A veces nosotros, todas las cosas que nos hacen sentir bien, todas las cosas que nos hacen sentir en confort, todas aquellas cosas que son gratas, que son fáciles, que son prácticas, son las que nos gusta, hermano, que estén siempre en vigencia. ¿Cierto o no es cierto? A Saúl le gustó mucho estar en el convivio del profeta en su casa, recibiendo el servicio de aquel santo varón. ¿A quién no le gusta que le sirvan? A todos nos gusta que nos sirvan. ¿Cierto o no es cierto? Cuando usted va a algún lugar de visita, sea con algún familiar o con alguna amistad, y desde el momento que usted entra por el umbral de esa puerta y esa persona de suma estima para usted empieza a atenderlo a las mil maravillas, usted se siente a lo máximo. ¿Cierto o no? Se siente muy importante, más cuando le dicen que se siente a la mesa porque quieren compartir con ustedes esos alimentos. Usted se sienta y de la manera más educada se oye solamente: aquí vino tal, aquí está tal, está con nosotros tal, ándeles, atiendan, denle agua a Toño, denle agua a Gaspar, por favor, denle agua a Cecilia. Y se siente. ¿Cierto o no es cierto? ¿A quién no le gusta que le sirvan? Le gustó todo eso a Saúl, le agradó bastante. Pero hay algo que cuando Samuel lo unge como príncipe, no le dio mucha importancia a este llamado de parte de Dios. Parecía ser que Saúl estaba tan empecinado, estaba tan enfocado a su vocación, podríamos decirlo, hermano, a su negocio. Porque lamentablemente hay quienes, aunque aún han sido llamados de parte de Dios, aún todavía tiene más relevancia su negocio, aún todavía tiene más importancia sus asuntos, aún todavía tiene más importancia todas aquellas cosas que desarrollamos en la vida secular, donde genera buenos intereses, sean sociales, sean económicos, sean familiares. Esos son muy atractivos, esos son muy agradables, eso es a lo que más le damos importancia. Parece ser que Saúl no le había dado importancia a esto, pero el hablar, cuando Saúl, después de haberse retirado de aquel ungimiento y de las 3 señales que le mencionó Samuel, y que en la tercera se encontraría una compañía de profetas que vendrían del lugar alto con toda clase de instrumentos, profetizando. Y Saúl experimentó este momento tan agradable, una experiencia, podremos decir, fuera, hermano, de lo común, fuera, hermano, del alcance humano, de la comprensión, de experimentar algo divino, algo de origen celestial. Esto, hermano, era algo especial, que cuando Saúl fue tomado por el Espíritu Santo empezó a sentir
algo que no sentía en la casa de su padre, que no sentía con sus amigos, que no sentía afuera. Solamente eso que pudo experimentar fue de parte de aquel que lo crió, de aquel que lo formó, de aquel que lo llamó. Y el estar en la presencia del Espíritu Santo, o niéguemelo, es lo máximo, es lo más especial, es lo más maravilloso que el hombre pueda experimentar en su vida. Sentir el Espíritu Santo, el mismo Dios dentro de él. A la gente le gusta venir a la iglesia y sentir la presencia del Espíritu Santo, sentir su gloria. Es una cosa maravillosa, es una cosa esplendorosa. A eso venimos, a sentir la presencia del Espíritu Santo a estos lugares. Y suena bien, pero la cosa es que cuando Dios me hace un llamado, Él quiere que yo esté ahí al momento que Él me necesita. Esa es la parte la cual para muchos se les es muy difícil. Ahorita muchos están agarrando el pretexto de la pandemia para no aparecer en los servicios. Andan en otros asuntos, hermano, completamente ajenos a lo que Dios le ha llamado. Son días tan especiales. Es el primer día de la semana. Son las primicias a Jehová. Fue el día en el cual se enteraron que Cristo había resucitado. Al tercer día entre los muertos fueron muy de mañana aquellas mujeres a llevar aquellas hierbas aromáticas y se encontraron con la novedad de que la piedra que estaba tapando la entrada de la tumba donde estaba Jesús estaba removida y ya no estaba el cuerpo de Jesús. Esto indicaba y revelaba que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Fue un domingo cuando se dieron por enterado. Yo no sé cuántos pueden glorificar a Dios por ello. Son domingos especiales de alabanza, de adoración y de exaltación a nuestro Dios. Pero cuando reunió Samuel a todas las tribus, y cuando le dijo a aquella familia que se presentara y mencionó el nombre de Saúl, ahora sí quiero pedirle al varón de Dios, dijo, que se presente aquí. Saúl. Y Saúl brillaba por su ausencia. Saúl no salía. Y volteaban todos. ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está el varón de Dios que él escogió? ¿Dónde está ese hombre? Queremos conocerlo. Queremos saber quién es. Queremos darnos por enterado físicamente a quién le tocó esa grande bendición. Hermano, sabía de antemano Saúl que esto implicaba una grande responsabilidad. Y es ahí donde a muchos no les gusta la responsabilidad. No y amén. ¿Estás seguro que le gusta la responsabilidad? Sí, hermano, yo me responsabilizo con mi familia. Yo me responsabilizo en el trabajo. Soy muy responsable de llegar temprano. Sí, hermano, yo me responsabilizo de que la casa esté bien, de que no falte que comer, de que no falte que vestir. Yo me responsabilizo de mis hijas, de mis hijos, que estén bien bañados, que estén bien cambiados. Yo me responsabilizo, hermano, de que estén estudiando. No estoy hablando de esa clase de responsabilidades. Estoy hablando de un llamado de parte de Dios, donde aquel que lo llamó lo quiere allí al momento que Él lo exija, que Él lo pida. No se lo pide el pastor, no se lo pide el hermano, se lo pide el Señor y Salvador Jesucristo. El que le llamó a este camino no fue el pastor, no fue el ministro, no fue el evangelista. El que lo llamó se llama Jesucristo. El que lo trajo a este lugar se llama Jesucristo. Así es de que Saúl no estaba ahí. ¿Dónde está Saúl? Y Samuel, como una especie de oración, Señor, ¿dónde está Saúl? Saúl el grandote, no dice allí, pero yo le pongo, porque era el más grandote de todos. ¿Cierto o no es cierto? Con todo el respeto, todas las estaturas son importantes. Todas tienen sus méritos, todas tienen sus grandes cualidades. El grande puede decir del chaparro y el chaparro puede decir del grande, ¿cierto o no es cierto? Usted le pregunta a usted cómo se siente y cuando empiezan a medirlo, no. Se debe de medir de la cabeza al cielo. ¿Verdad que sí?
Pero otros que son muy románticos dicen, pero tú no alcanzas las estrellas y los pajaritos y todas las cosas para... Paz de Cristo, ¿cuántos grandotes hay aquí? Yo soy uno de ellos. ¿Cuántos grandotes hay aquí? Espiritualmente hablando, ¿cuántos grandotes hay aquí? Todos somos grandes. A todos Dios nos llamó, a todos Dios nos sacó de allá. El testimonio de Saúl no era grato. Al comenzar el versículo 1, versículo 2 del capítulo 10 menciona que su padre ya estaba muy fastidiado, ya estaba demasiado cansado de lidiar con la personalidad de Saúl. En pocas palabras, parecía ser que Saúl era algo nocivo para la familia. Usted en su vida antigua no era algo muy grato, no era algo muy agradable, pero de allí Dios lo llamó, de ahí Dios lo sacó, de ahí Dios lo trajo a este camino glorioso para que el nombre del Señor fuese glorificado en su vida. Le dijo Jehová a Samuel: vayan por él, allá está escondido entre la paja y ante todo lo que almacenan ahí para guardar para los animales, allá está escondido. Fíjese que casi siempre cuando se trata de cosas tan relevantes para el crecimiento de la obra de Dios, lamentablemente siempre son los mismos hombres y mujeres de caballitos de pelea. Siempre son los mismos soldaditos de la batalla. Hay tanta gente ya adulta, en un término figurado, que tiene hasta años. Paz de Cristo. Y cuando Dios le pide que esté al momento del trabajo, cuando Él le llama, cuando Él lo requiere en ese momento, no está, no aparece en escena. Cuando se trata de los trabajos de mayor importancia, cuando se trata del trabajo de la obra de Dios para ese desarrollo, no está. Paz de Cristo. Y hay muchos grandotes, son grandotes desde los 2 años arriba, espiritualmente hablando. Alguien que es bautizado de 2 años arriba ya marca. Paz de Cristo. Como dicen las autoridades judiciales, desde el momento que el muchachito cumple los 15 años, ya es responsable de sus actos. Y en un acto que atenta contra la sociedad, es digno de estar privado de su libertad, aunque tenga 15 años, porque es responsable, no está ajeno de la realidad. ¿Hay alguien que esté ajeno de la realidad de la obra de Dios? ¿Hay alguien que esté ajeno de la realidad del propósito de Dios hacia la iglesia, hacia este mundo? ¿Hay alguien que está ajeno de ello? Porque el estar en los momentos donde está el placer, donde está el deleite, donde está la sabrosura, es muy fácil estar ahí. Pero cuando su cuerpo, su alma tiene que ponerla en sacrificio vivo, es ahí donde Dios quiere que el nombre de Él sea glorificado en su vida. Es cuando Dios le requiere en ese momento donde haya un desgaste. A Saúl le importaba más sus burritas y sus burritos, no de comer. Le interesaba más su negocio. Le interesaban más sus cosas personales. Yo no tengo burritas, hermano, yo no tengo burritos. En una forma figurada, para Saúl era más importante su negocio. En este momento no estaba allí porque tuviese vergüenza, no se escondió porque él tuviera pena el ser visto por todos. Él le huía a la responsabilidad. Él quiso huir y esconderse para que otro escogieran a otro que hiciera su trabajo. Y así hay muchos hermanos hoy en este tiempo que quieren que otro le haga su trabajo. ¿Cierto o no es cierto? Aunque no se oiga amén.
no estaba Saúl. Sáquenlo de donde está escondido. Oiga, qué pena, qué vergüenza. Les dijo el Señor dónde estaba escondido. Jehová les dijo dónde se encontraba. Allá está. A lo mejor hasta hacía más grande el oído, a ver si ya no se oía bullicio. A lo mejor ya cada quien se fue a su casa. Hay gente que tiene cerilla en sus oídos y no quiere oír de las responsabilidades, de los compromisos que Dios le da y que usted asume como responsable, porque usted ha recibido de parte de Dios un llamado a ese trabajo. Que lo haga ella, que lo haga él, que lo haga el otro, que lo haga aquel, que lo haga otro. Yo me hago el desarapado. ¿Cómo se dice el ensarapado? No es así, hermanos. Es porque en la vida de Saúl toma un papel de la carne. David toma un papel del espíritu, pero Samuel toma un papel de la carne, donde la carne siempre quiere dominar, donde primero es él, donde primero es él y después él, donde todo está enfocado en el egocentrismo, solamente yo y después yo. Yo no puedo poner por delante mis intereses cuando son más importantes que lo de los demás. No, hermano, tus intereses se vienen abajo, porque los intereses más importantes en nuestras vidas son los intereses del Señor y Salvador Jesucristo. Los intereses de tuyos, hermano, vienen a ser o a pasar a segundo término, porque los intereses de Dios son primero. Alaba y glorifica el nombre del Señor. Si usted cree que los intereses de Dios son primero, glorifique el nombre del Señor. Pero el dicho al hecho, dice la frase, el proverbio del mundo, hay mucho trecho. Cuando se trata de sacrificar, hermano, es ahí el problema. No, agarro mis bolsas, de aquí no sale nada. Agarro mis brazos, no los voy a cansar. Amarro los pies, nadie los va a hacer caminar. Eso es lo que se está viendo. Para muchos ahorita lo más importante son sus negocios, es su casa, es su trabajo, es su casa, es su familia, son sus amigos. Tantas cosas que usted interpone antes que Dios. Antes que Dios. Cuando recién comenzamos los servicios, escuche bien esto, el primer día fue una novedad. En cuanto a las redes sociales, la iglesia tiene una página y tiene un servicio en vivo por Facebook, y lo van a introducir a YouTube. Y todos, llegué a tener hasta 1600 vistas, hermano, hasta 1700. La gente estaba con hambre, estaba con sed. Paz de Cristo. Los hermanos, siéntate, mijo, ya va a comenzar la predicación, siéntate. Y el hombre también, siéntese, aquí la autoridad soy yo. Vamos a ver el programa, vamos a orar por el hermano que va a predicar. Un día, 2 días, 3 días, pero fue menguando. El día de antier le pregunté al hermano, o ayer, oye hermano, ¿cuántas vistas tenemos? A ver cuántos aparecen hermanos que estuvieron al pendiente del servicio. ¿Se los digo? Paz de Cristo. Se los digo. Me da bochorno. Convivios, vamos a los convivios, vamos a las fiestas. ¿Dónde está la fiesta? La fiesta está en la orilla de la ciudad, vamos hasta allá, son nuestros hermanos. Vamos a solidarizarnos con la alegría de ellos, hombre. Échele mole, hermana, échele más mole, hermano. Oiga, hermana, huele muy sabroso. Nosotros siempre hemos tenido un grande aprecio hacia ustedes.
Aleluya, hasta se oye allí, gloria a Dios, alabado el Cordero de Dios. No, sí. Pero en los trabajos que conciernen a la obra de Dios, Saúl no estaba ahí, Saúl no estaba presente. Tuvieron que sacarlo donde estaba escondido espiritualmente. ¿Dónde se encuentra usted escondido, hermano? ¿Dónde se encuentra usted escondida, hermana? ¿Dónde se halla realmente su alma, su espíritu? ¿Realmente está en el momento que Dios lo está requiriendo? ¿O usted se está agazapando, se está escondiendo para que otro haga su trabajo? Quiere los privilegios, pero no quiere los compromisos, las responsabilidades. Trajeron a Saúl, grandote. Yo le calculo unos 2 metros de estatura, más o menos. Grandote, los piezotes como del 20, ¿sí? La cabezota grandota, porque entre más grandote se ve más toscote. La ceja es más grandota, la boca es más grandota, la nariz es más grandota, ¿sí? Todo es más grandote, pero todo le hace peso, todo le hace estorbo. Lo trajeron hasta que lo presentaron. Y hermano, lo tuvieron que motivar. Cuando el sacerdote, aquel profeta de Dios, levantó la mano a Jehová y dijo: este varón es el que Jehová Dios ha escogido sobre el príncipe de su pueblo. Y se oyeron los aplausos. ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! Eso le gustó, eso le agradó. A todos nos gustan los aplausos. Creo que Jehová Dios no aplaudió. Creo que los ángeles no aplaudieron. Los demás sí le aplaudieron. Oh, qué grande, qué guapo, qué apuesto, pero qué personalidad de hombre. Pero cómo Dios se valió de un personaje de esta calidad. Oh, se van a impresionar los pueblos, se van a impresionar las naciones, que vean el rey que Jehová Dios ha escogido para el pueblo de Israel. Es el más guapo de todos. Paz de Cristo. ¿Sabe que en el barrio antiguamente, en la vagancia de aquel entonces, cuando uno se sentía valiente y que se peleaban por un pedazo de una esquina, o se peleaban por las adolescentes que ahí estaban, los chavalones adolescentes se enfrentaban, y había unos bien grandotes ahí en el barrio, grandotes, pero lo que tenían de grandotes lo tenían de miedosos, de cobardes. Así hay en las iglesias. Hay gente grandota que tiene años en el evangelio, que tiene estatura de edad en el evangelio. Ya casi es un punto de Goliat. Parece ser que ya se rebasó a Saúl. Son tantos años, pero es tan miedosotote, miedosototota, tan flojo no tototote. Paz de Cristo. Que lo haga otro. Para Saúl sus intereses eran más importantes. Todos quieren victoria, todos quieren éxito, todos quieren bendición, todos quieren que Dios se mueva, pero no todos queremos pagar el precio para que eso suceda.
No todos quieren pagar el precio. Dios lo necesita en el momento del sacrificio, hermano. Dios lo necesita en el momento, hermano, de la lucha. Dios lo necesita en el momento de la acción. Dios lo necesita en el momento que Él lo requiere. Y si usted o muchos que hoy no vinieron están escondidos, quiero decirle una cosa: que su reinado va a ser traspasado a otro. Porque me dice la Biblia que la culminación de Saúl no quedó nada bien. Su reinado fue traspasado a alguien que sí quería, a alguien que realmente amaba a Dios, a alguien que realmente quería conocer más a Dios, a alguien que realmente estaba dispuesto a pagar el precio. No importaba lo que se invirtiera, lo que eso implicara. Póngase de pie. Hoy muchos en muchas iglesias no asistieron porque le pusieron el pretexto de la pandemia, porque su negocio fue más importante que el de Dios. Hermano, es que nunca sacó a mi familia al parque. Y era necesario sacarlos al parque el día que se iba a adorar a Dios. Era más importante la familia y tu parque que venir a adorar a Dios. Era más importante tu trabajo y tu familia que venir a adorar a Dios. ¿Qué es más importante para usted, hermano? ¿Se parece a Saúl en lo físico? ¿Cuántos Saúles hay aquí? No me refiero que fueron registrados con ese nombre. ¿Cuántos Saúles hay aquí que tienen que sacarlos de donde se encuentran escondidos, de donde se encuentran agazapados, donde les tienen que llamar, que insistir, que rogar? Ándele, hermano, apoye. Ándele, hermano, ayúdenos. Ándele, hermano. Y luego hasta se da su paquete. Ay, es que tengo unas cosas pendientes, no, tengo que hacer un estudio socioeconómico en la casa y ahorita el que usted invierta en la obra de Dios le trae bendición a usted y a su familia, en el presente y en el futuro. Viva el rey. Todos gritaron, ahora tenían rey, pero fue para mal. Fue para mal. De la forma que murió el rey, por la espada, por la lanza del enemigo, murió el rey que escogió al pueblo de Israel. Por andarse escondiendo. Ya deje de esconderse, hermano, hermana. Ya deje de ocultarse para que otro haga su trabajo, para que otro tome su lugar. Cuando Juan el teólogo, a través del Espíritu Santo, le dice: retén lo que tienes, no deje que ninguno tome tu corona. ¿Cuántos queremos salir de donde estamos escondidos? ¿Cuántos queremos renunciar a nuestros negocios por darle preeminencia al negocio de Dios? No escucho. ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren darle preeminencia al negocio de Dios? No escuché bien. Que aquí se me escondió algún hermano adentro, tengo que sacarlo. No lo tiene usted ahí atrás, hermano. Andamos jugando a las escondidas con los hermanos. Ya sal de allí. El que te está viendo es Dios, y te está diciendo por tu nombre ahí en tu corazón. Ya sal de allí y haz el trabajo que Dios te mandó a hacer. Vamos a pedirle a Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor, se lo pido. Señor, esta palabra es para mí. Tengo tanto tiempo en el camino. Hace muchos años que tú me llamaste, Señor,
porque me trajiste a este camino, Señor. Tengo 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, Señor. Pero sabes una cosa, por todo ese tiempo me he estado escondiendo porque no quiero asumir el compromiso, la responsabilidad que tú me has dado, Señor. Y cuando tú nos llamas para desarrollar, para estar en las partes más importantes, Señor, de tu obra, no estamos ahí. Perdóname, Señor, porque le he dado énfasis más a mis cosas personales, Señor. Le he dado más importancia a mi trabajo, le he dado más importancia a mi familia, le he dado más importancia a mi casa, le he dado más importancia a mis amigos, le he dado más importancia al deporte, le he dado más importancia, Señor, a la televisión, le he dado más importancia a mi celular, le he dado más importancia, Señor, a mi ropa, le he dado más importancia, Señor, a otras cosas. Perdóname, Señor, porque me he escondido. Perdóname, Señor, porque no estoy allí cuando tú me llamas, porque busco las cosas fáciles y prácticas, Señor, que hacen sentir bien a mi carne. Perdóname, Jesús. Perdóname, Señor, te lo ruego. Estoy como Saúl, tantos años, Señor, y no avanzo. Tantos años y no me ha caído el 20 de la responsabilidad. Necesito de ti. Ayúdame. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Sí, Señor. Tu Santo Espíritu en mí. Aleluya. Para mí es suficiente. Sin ti nada puedo hacer, Señor. Fortaleza, a ti Señor, Dios te ha yo sé llamado. que contigo A ti Dios te ha llamado.